mi ex me dejó por alguien mejor, y luego volvió suplicando. Nunca pensé que iba a terminar contando esto aquí, pero después de todo lo que pasó, siento que necesito sacarlo. Durante mucho tiempo me quedé callado porque me daba vergüenza aceptar que fui ese tipo de hombre, el que lo dio todo, el que creyó ciegamente, el que perdonó señales que no debió perdonar, y el que al final fue reemplazado como si no valiera nada. Me llamo Iván, tengo 32 años, soy de Mérida, Yucatán, y durante 5 años estuve con la mujer que yo creía que sería mi esposa. Se llamaba Fabiola. Si alguien hubiera visto nuestra relación desde fuera, probablemente habría dicho que éramos una pareja estable. Nada escandaloso, nada tóxico a simple vista. Salíamos los fines de semana al centro, íbamos por marquesitas en Paseo de Montejo, cenábamos tacos en Santa Ana, hacíamos planes de ahorrar para comprar una casa por el rumbo de las Américas o de Cholul, y hablábamos como si el futuro ya estuviera escrito. Yo trabajaba como arquitecto en un despacho mediano. No era rico, pero me iba bien. Era ordenado, trabajador, de esos que planean a largo plazo. Ella era relacionista en una agencia de eventos. Era carismática, elegante, de esas mujeres que entran a un lugar y de inmediato atraen miradas. Yo siempre fui más discreto, más tranquilo. Creo que por eso me fascinaba tanto. Sentía que ella traía luz a mis espacios grises. Al principio, todo con Fabiola fue fácil. Teníamos química, nos reíamos mucho, y aunque ella a veces tenía un toque presumido que me incomodaba, lo tomaba como parte de su personalidad. Le gustaban las cosas bonitas, los lugares exclusivos, la ropa de marca, las fotos perfectas. Yo no compartía del todo ese mundo, pero pensaba que no era grave. Uno ama también lo que no entiende. El problema fue que, con el tiempo, empecé a notar que para ella el amor siempre estaba condicionado a la apariencia del éxito. Si yo lograba un proyecto grande, me trataba como si fuera el hombre más admirable del planeta. Si estaba estresado, gastado o pasaba por una mala racha, de pronto se volvía fría. Nunca lo decía de frente, pero lo hacía sentir. Como si mi valor dependiera de qué tan impresionante pudiera verme ante los demás. Aún así, yo la amaba. Y cuando amas, justificas demasiado. Hace 2 años, mi mamá enfermó. Nada terminal, pero sí algo delicado. Necesitó estudios, consultas, medicamentos y mucho acompañamiento. Mi papá había fallecido años antes, así que yo era su apoyo principal. Empecé a dividir mi tiempo entre el trabajo, el hospital, la casa de mi mamá y mis propios pendientes. Dejé de salir tanto, de gastar en tonterías, de estar disponible cada vez que Fabiola quería cenar en un lugar nuevo o tomar fotos espontáneas para subirlas a redes. Yo estaba agotado. Y ella, en lugar de entender, empezó a resentirlo. Últimamente estás apagado, me dijo una noche, mientras estábamos sentados en un café por el norte de Mérida. Ya no eres como antes. Mi mamá está enferma, Fabiola. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No digo que no, Iván. Pero siento que todo gira alrededor de tus problemas. Eso me dolió más de lo que le hice notar. Porque no eran mis problemas. Era mi madre. Pero respiré hondo y traté de mantener la paz. Le expliqué que era una etapa difícil, que pronto pasaría, que la necesitaba cerca. Ella me tomó la mano, me dijo que me apoyaba y hasta me dio un beso en la mejilla. Hoy, mirando atrás, creo que esa fue la primera vez que entendí que estaba empezando a perderla. No porque yo hubiera fallado, sino porque mi vida dejó de ser conveniente para ella. Luego apareció Mauricio. Mauricio era, según ella, un cliente de la agencia. Empresario, 40 y pocos, divorciado, dueño de no sé cuántos negocios, camioneta de lujo, reloj caro, sonrisa de comercial, esa clase de hombre que necesita que todo el mundo sepa que tiene dinero. La primera vez que escuché su nombre fue casual. Fabiola mencionó que había trabajado con él en la organización de un evento privado en una hacienda cerca de Mérida y que era muy pesado, pero muy influyente. No le di importancia. Después empezó a mencionarlo más. Que si Mauricio la felicitó por su profesionalismo. Que si Mauricio decía que la agencia dependía demasiado de ella. Que si Mauricio le había recomendado un restaurante. Que si Mauricio tenía una visión increíble para los negocios. A mí no me gustó el tono, pero traté de no parecer inseguro. Hablas mucho de ese tipo, le dije una noche, a medio chiste. Ay, no empieces, respondió rodando los ojos. Qué flojera los hombres celosos. No insistí. A las pocas semanas, empezó a tardar más en responder.
cancelaba planes. Estaba siempre ocupada. Dejó de decirme, te amo, con naturalidad. Se volvió más crítica. Si yo llegaba cansado, decía que me veía viejo. Si no quería salir, decía que me estaba conformando con una vida aburrida. Si le proponía algo sencillo, contestaba que eso ya lo habíamos hecho demasiadas veces. Una noche, después de dejar a mi mamá dormida y salir de su casa cerca de Itzimná, fui a buscar a Fabiola sin avisar. Llevábamos 2 días sin vernos y quería sorprenderla con su postre favorito. No estaba en su departamento. Le marqué. No contestó. Esperé en mi coche. Eran las 11:30. Mérida estaba quieta, con ese calor pegado al pavimento incluso de noche. Media hora después, vi entrar una camioneta blanca de lujo. Ella bajó del asiento del copiloto riéndose. No vi bien al conductor, pero sí vi cómo él le tomó la mano antes de que cerrara la puerta. Y vi cómo ella no se la soltó de inmediato. Sentí un vacío horrible. No la confronté esa noche. Me fui. Manejé sin rumbo por varias calles hasta terminar estacionado cerca de una iglesia, con las manos temblándome en el volante. Había pasado tantas veces por situaciones difíciles en mi vida, pero nunca había sentido una humillación tan silenciosa. No era solo celos. Era la sensación de que algo sagrado se estaba rompiendo frente a mí y yo era el último en aceptarlo. Al día siguiente me escribió como si nada. Perdón, amor, me quedé dormida. Estuvo pesadísimo el evento. Le pregunté directamente si había estado con Mauricio. Se tardó 10 minutos en responder. Sí, me dio ride. No inventes cosas. Yo sabía que eso no era toda la verdad. Pero también sabía que si quería seguir mintiendo, iba a mentir mejor si yo mostraba demasiado lo que sabía. Así que la dejé pasar. Error. Los siguientes 2 meses fueron una tortura lenta. No era suficiente evidencia para irme con dignidad, pero sí la suficiente para vivir con ansiedad. Empecé a notar perfumes distintos en su ropa. Mensajes que escondía. Viajes de trabajo que no cuadraban. Un cambio brusco en su forma de vestirse. Empezó a hablar de gente exitosa con una admiración que antes no tenía, o quizás siempre la tuvo y yo no quise verla. Una vez, en una reunión con unos amigos de ella, uno de sus conocidos soltó. Fabi, tú deberías andar con alguien que esté más a tu nivel. Todos se rieron como si fuera una broma. Yo también fingí reírme, pero ella no me defendió. Ni siquiera me miró. Solo sonrió y dio un sorbo a su bebida. En el camino de regreso le dije que eso me había molestado. Ay, Iván, ya madura. No todo es un ataque personal. No era cualquier comentario. Pues si te afecta tanto, a lo mejor es porque algo de razón tiene. Es increíble cómo una sola frase puede quedarse atorada en el pecho durante meses. Algo de razón tiene. A partir de ahí, me fui apagando. No porque me creyera menos, sino porque empecé a luchar por un amor que claramente ya no estaba en el mismo lugar. Quise recuperarla. Sí, lo admito. Fui ese hombre. Le mandé flores. Planeé escapadas. Le escribí cartas. Le propuse ir a terapia de pareja. Le pregunté si había algo que pudiéramos arreglar. Ella aceptaba mis esfuerzos con una especie de superioridad triste, como si yo fuera un alumno reprobado intentando convencer a la maestra de que merecía otra oportunidad. Hasta que un jueves en la noche me citó en un restaurante por la avenida García Lavín. Yo llegué con el estómago hecho un nudo. Sabía que algo venía. Se veía impecable. Vestido crema, labios rojos, perfume caro. La mujer de la que me enamoré, sí, pero con una mirada que ya no reconocía. No dio rodeos. Creo que ya no estamos en la misma etapa. Sentí frío. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo queremos cosas diferentes. Eso no es cierto. Si lo es, Iván. Tú quieres una vida tranquila, predecible, sencilla, y yo quiero más. Podemos construir más juntos. Ella suspiró, como si yo fuera un niño que no entiende una lección obvia. No se trata de construir, se trata de visión. De ambición. De energía. Ya no me siento inspirada contigo. Todavía recuerdo esa palabra. Inspirada. Como si yo no fuera una persona, sino un accesorio motivacional. ¿Hay alguien más? Pregunté. Me sostuvo la mirada. Sí.
La honestidad me golpeó peor que cualquier mentira. Mauricio. No fue pregunta. Fue aceptación. Ella ni siquiera fingió. Él me hace sentir viva. Hubo un silencio que aún hoy puedo escuchar. Yo quería levantarme e irme. Quería decir algo digno, algo que me dejara intacto. Pero cuando amas de verdad, la dignidad a veces llega tarde. ¿Desde cuándo? Pregunté. Eso ya no importa. Para mí sí. Iván, no hagas esto más doloroso. Me reí, pero de puro dolor. ¿Más doloroso? 5 años y me dejas por un hombre casado, bueno, divorciado, da igual, que te pasa a buscar en una camioneta, y tú me hablas de hacerlo menos doloroso. Ella apretó los labios. Mauricio sabe lo que quiere. ¿Y yo no? Tú siempre estás esperando el momento correcto para vivir. Él simplemente vive. Esa fue la noche en que me dejó por alguien mejor. No usó esas palabras exactas al principio, pero sí al final. Porque cuando me negué a quedarme callado y le dije que estaba cambiando amor por lujo, me contestó. No es lujo. Es que conocí a alguien mejor para mí. Ahí está. Tal cual. Alguien mejor. Nunca voy a olvidar lo que sentí. Fue como si me arrancaran el corazón y luego lo compararan con una versión premium. No grité. No hice escándalo. Solo la miré unos segundos, pagué mi parte de la cuenta sin tocar la comida, y me fui. Esa noche caminé por el centro de Mérida como un fantasma. No sé cuántas calles recorrí. Solo sé que terminé sentado en una banca, cerca de una plaza casi vacía, viendo a una pareja de ancianos compartir una bolsa de churros como si el mundo fuera simple. Y pensé, ¿en qué momento permití que alguien me convenciera de que mi amor valía menos porque no venía envuelto en lujo? Los meses siguientes fueron terribles. Ella hizo oficial su nueva relación casi de inmediato. Subía fotos en restaurantes finos, en viajes a la Riviera Maya, en eventos privados, en terrazas con copas carísimas. Mauricio aparecía apenas lo suficiente, un reloj, una mano, una espalda, una mesa con vista espectacular. El mensaje era claro. Había subido de nivel. Nuestros conocidos, como siempre, hicieron lo peor que puede hacer la gente, opinar sin saber nada. ¿Qué si yo me había dejado? ¿Qué si Fabiola necesitaba a alguien con más mundo? ¿Qué si yo era demasiado serio para ella? ¿Qué si la relación ya venía mal porque yo no la consentía? Nadie veía los años en que la apoyé cuando perdió un empleo. Nadie vio cuando pagué su renta 2 meses porque la agencia se atrasó con pagos. Nadie supo de las veces que manejé a medianoche para ir por ella. Nadie vio cuando lloró por conflictos con su familia y yo estuve ahí sin condiciones. Eso nunca cuenta. Lo que cuenta para la gente es la narrativa vistosa. Mi ex se fue con un hombre rico, por algo habrá sido. Así funciona mucha gente. Mi mamá fue quien me sostuvo en ese tiempo, a pesar de estar enferma. Un día, mientras le ayudaba a acomodar unos medicamentos, me dijo: no llores por una persona que confundió valor con precio. Me quedé callado. Mamá, no estoy llorando. No con los ojos. Pero sí con el alma. Las madres saben demasiado. Empecé terapia. Dejé de revisar sus redes. Me enfoqué en el trabajo. Acepté un proyecto importante de remodelación para un hotel boutique en el centro. Volví a correr en las mañanas por el parque. Empecé a salir menos por inercia y más por gusto. Poco a poco, el dolor se convirtió en cicatriz. No desapareció, pero dejó de gobernarme. Pasaron 8 meses. 8 meses sin hablar con ella. Un viernes, saliendo de una obra por Montebello, vi su nombre en mi teléfono. Casi no contesté. Lo hice por impulso. Bueno. Del otro lado hubo silencio. Luego, su voz. Más baja, más frágil. Hola, Iván. Mi cuerpo entero reaccionó como si una herida vieja se abriera de golpe. ¿Qué quieres? Sé que no debería llamarte. Correcto. Pero necesito hablar contigo. Por favor. No sé por qué acepté verla. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque una parte de mí necesitaba comprobar que ya no sentía nada. Tal vez porque el pasado siempre encuentra la forma de pedir una última audiencia. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos de los lugares donde antes íbamos. Cuando la vi entrar, me sorprendió. Seguía siendo guapa, sí. Pero ya no irradiaba esa seguridad impecable que la definía.
Tenía ojeras, la sonrisa rota, el cabello menos cuidado. Parecía una versión desgastada de sí misma. Nos sentamos. No pidió nada. Fue directo al punto. Me equivoqué. Yo la miré sin expresión. No vine a escucharte decir eso para sentirme mejor. Vine porque quiero saber por qué me llamaste después de tanto tiempo. Ella tragó saliva. Porque no tengo a quien más acudir. Esa frase ya me pareció sospechosa. ¿Y Mauricio? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Terminamos. No sentí alegría. Ni siquiera satisfacción. Solo una especie de cansancio. Qué pena. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga, Fabiola? ¿Con ternura? Tú me dejaste como si yo fuera una etapa mediocre de tu vida. Ella bajó la mirada. Sé que no merezco nada de ti. Eso era verdad. Y entonces empezó a contarme. Mauricio no era el hombre extraordinario que aparentaba. Sí tenía dinero, pero también deudas ocultas, problemas legales, socios que ya no confiaban en él y un patrón de manipulación con todas las mujeres con las que salía. Al principio la llenó de regalos, viajes, promesas, cenas, lujos. La hizo sentir elegida. Especial. Superior. Exactamente lo que ella siempre había querido sentir. Luego empezó el control. Le criticaba la ropa. Le revisaba el celular. Se burlaba de su trabajo, diciéndole que era demasiado poca cosa para estar a su lado. Le prometió meterla a sus negocios, pero nunca cumplió. La alejó de amigas. La hizo depender emocionalmente de él. Y cuando ella empezó a confrontarlo, él mostró otra cara, desprecio, humillación, gritos. Me dijo cosas horribles, susurró. Yo no respondí. Me comparaba con otras mujeres. Me decía que yo ya no tenía el mismo brillo. Que si estaba con él era gracias a que me dio una vida que yo sola nunca habría podido tener. El karma, pensé. Pero no lo dije. Y aún así te quedaste, contesté. Ella asintió, avergonzada. Sí. Porque me daba miedo aceptar que había destruido mi vida por alguien así. Ahí estaba. El verdadero motivo de su llamada no era el amor. Era el derrumbe. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté. Sus ojos se clavaron en los míos. Perdón. Tal vez una oportunidad de empezar a hablar otra vez. No sé. Extraño quién eras conmigo. Cómo me tratabas. Cómo me cuidabas. La escuché, pero ya no desde el hombre herido. La escuché desde alguien que por fin había entendido. No me extrañaba a mí. Extrañaba el refugio. Extrañaba tener a alguien decente disponible después de haber probado el infierno que creyó lujo. No me extrañas a mí, Fabiola, dije con calma. Extrañas como te amaba alguien que no te quería destruir. Ella lloró ahí mismo. Varias personas voltearon, pero ya no me importó. Si te extraño a ti, insistió. Sé que fui horrible. Sé que te humillé. Pero he cambiado. Yo solté una risa breve, triste. La gente dice que cambia cuando la vida la rompe. Y a veces sí. Pero eso no obliga a los demás a recibirla de vuelta. No te estoy pidiendo que me perdones de inmediato. Entonces, ¿qué me pides? Su respuesta me dio la estocada final a cualquier resto de nostalgia. Necesito ayuda. Claro. Ahí estaba. No quería solo una conversación. Quería sostén. Resultó que había dejado el departamento donde vivía con Mauricio porque él la sacó en medio de una pelea. La agencia donde trabajaba había reducido personal y ella, por ausencias y conflictos, ya no tenía el mismo puesto. Tenía deudas. Había vendido algunas cosas. Y estaba temporalmente en casa de una tía con la que no se llevaba bien. Me miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. No tengo a nadie más en quien confiar. Durante unos segundos pensé en la versión antigua de mí. El Iván que habría dicho que sí. El que la habría rescatado, llevado a casa, dado tiempo, calma, terapia, café caliente y paciencia. El que habría confundido compasión con destino. Pero ese hombre murió el día en que ella eligió a alguien mejor. Y no por rencor. Por aprendizaje. Lo siento, dije. De verdad espero que salgas adelante. Pero no voy a ser tu red de seguridad después de cómo me trataste. Ella lloró más fuerte. No tienes idea de todo lo que me arrepiento.
Yo tampoco tenía idea de que fueras capaz de hacerme sentir tan reemplazable. Perdóname, por favor. Te perdono para que yo pueda seguir en paz. Pero no voy a volver contigo. Esa fue la última vez que la vi en mucho tiempo. Salí de esa cafetería con una paz rara. No felicidad. No triunfo. Paz. La paz de no traicionarme a mí mismo por nostalgia. Pensé que ahí terminaba la historia. No terminaba ni de cerca. Porque la vida, cuando decide cobrar, lo hace sin pedir permiso. Un mes después, me enteré por una excompañera en común de que Mauricio estaba siendo investigado por fraude fiscal y por una serie de movimientos sospechosos relacionados con propiedades y empresas fantasma. Al parecer, parte de su imperio era humo sostenido por apariencias, deudas y corrupción. Varios socios le dieron la espalda de un día para otro. Le congelaron cuentas. Empezaron a salir personas afectadas. Su nombre dejó de sonar como el del empresario exitoso y empezó a sonar como el de un hombre acabado. A la par, comenzaron a circular rumores más oscuros sobre cómo trataba a mujeres con las que salía. No diré detalles porque no me constan todos, pero lo suficiente salió a la luz como para que muchas personas entendieran que no era un hombre seductor y exitoso, era un depredador emocional con dinero prestado. Y ahí pensé que esa era la justicia. Pero no. La verdadera justicia vino después. Como parte del derrumbe de sus negocios, Mauricio intentó vender de urgencia una propiedad vieja que había adquirido años atrás en una zona tradicional de Mérida, una casona antigua que, según presumía, iba a convertir en espacio de eventos de lujo. Había invertido bastante para remodelarla superficialmente, pero ignoró advertencias estructurales importantes para ahorrar dinero y acelerar permisos. Sí, ya se imaginarán. Durante una lluvia fuerte, una parte de la propiedad colapsó. No hubo muertos, gracias a Dios, porque el lugar estaba vacío en ese momento. Pero el desplome se volvió noticia local porque evidenció irregularidades, permisos amañados y materiales de baja calidad. Fue el golpe final. Inspecciones, clausuras, demandas, multas. Todo se le vino encima. Cuando vi la noticia, sentí algo difícil de explicar. No alegría exactamente. Más bien la confirmación brutal de algo que mi madre me había dicho, lo que se construye sobre mentira, tarde o temprano se cae. Y entonces supe de Fabiola otra vez. No por ella. Por su hermana, que me escribió una noche. Iván, sé que probablemente no quieres saber nada, pero Fab está muy mal. No respondí de inmediato. Al final, solo pregunté, ¿qué pasó? La respuesta fue larga. Después de la caída pública de Mauricio, él desapareció prácticamente de su vida dejándole deudas, promesas incumplidas y una reputación hecha pedazos. Gente que antes la invitaba a eventos o le celebraba fotos dejó de buscarla. Amigos de alto nivel se esfumaron. Personas que la envidiaban ahora la criticaban. Y ella, por orgullo, había tratado de sostener una imagen que ya no podía pagar. Luego ocurrió algo todavía peor. Una tormenta particularmente fuerte azotó la ciudad en plena madrugada. La casa de su tía, donde se estaba quedando, sufrió una inundación severa por un problema en el drenaje y una parte del techo del patio se vino abajo. De nuevo, nadie murió, pero Fabiola perdió casi todas sus cosas, ropa, aparatos, documentos, recuerdos, muebles que había guardado. Todo quedó arruinado por agua y lodo. Su hermana decía que desde entonces ella repetía una frase. Todo se me cae. Todo. Esa frase me persiguió varios días. Porque sí. Todo se le estaba cayendo. La relación por la que me dejó. La imagen que cuidó tanto. El supuesto ascenso social. Las amistades interesadas. El hombre mejor. La vida elegante que creyó haber elegido. Todo. Y yo no había movido un dedo. Eso era importante. Yo no me vengué. No la expuse. No la humillé. No hablé mal de ella. No busqué destruirla. La vida lo hizo sola, con una precisión que daba miedo. Pasó el tiempo. Seguimos sin hablar. Yo, en cambio, empecé a vivir algo inesperado, la tranquilidad. Mi mamá mejoró bastante. El proyecto del hotel salió tan bien que me recomendaron para otros 2. Abrí mi propio despacho pequeño con un colega. No me hice millonario ni falta que hacía, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida estaba alineada con quién era yo. Sin performances. Sin tener que demostrar nada.
sin perseguir la aprobación de alguien que confundía profundidad con aburrimiento. También conocí a alguien. No voy a convertir esto en una historia romántica porque no se trata de eso, pero sí vale la pena decirlo. Se llama Elisa. Es restauradora de arte, tranquila, inteligente, con un humor seco que me mata de risa. La conocí en una visita de trabajo a una casona antigua que estaban interviniendo. Lo primero que me gustó de ella fue que no intentó impresionarme. Lo segundo, que escuchaba de verdad. Lo tercero, que cuando le conté lo de mi madre, no me dijo que flojera vivir alrededor de problemas, me preguntó si necesitaba ayuda con algo. A veces uno no se da cuenta del daño que normalizó hasta que conoce una forma más sana de ser querido. Con Elisa, todo fue despacio. Sin juegos. Sin pruebas. Sin competencias invisibles. Y justo cuando sentía que por fin había cerrado esa etapa, Fabiola reapareció una última vez. Fue afuera de la iglesia de Santa Lucía, un domingo al atardecer. Yo había acompañado a mi mamá a misa y después nos quedamos un rato sentados en la plaza. Al despedirme de ella, fui por un café. Cuando salí, vi a Fabiola parada al otro lado de la calle. Por un segundo pensé en dar la vuelta. Pero no. Crucé. Ella me miró como quien ve a un fantasma que se quedó más vivo de lo esperado. Estaba muy distinta. Más delgada, sin maquillaje casi, con una sencillez que nunca le había conocido. Ya no parecía una mujer tratando de deslumbrar a nadie. Parecía solo una mujer cansada. Hola, dijo. Hola. Hubo silencio. ¿Te ves bien?, añadió. Gracias. Escuché que abriste tu despacho. Asentí. Me da gusto. Siempre fuiste muy bueno. No respondí. No por grosería. Sino porque a veces los elogios tardíos se sienten como monedas falsas. Ella respiró hondo. Sé que no tengo derecho a detenerte. Solo, necesitaba decirte algo una vez más. La miré esperando. Tenías razón. Casi sonreí, pero no lo hice. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre él. Sobre mí. Sobre lo que elegí. Bajó la cabeza. Yo creí que el mundo premiaba a quien se veía más brillante. Creí que si estaba con alguien poderoso, yo también iba a valer más. Y perdí al único hombre que me quiso de verdad. No supe qué decir. Porque ya no necesitaba oír eso. Y sin embargo, ahí estaba. No vine a pedirte que vuelvas conmigo, continuó. Ya entendí que eso no va a pasar. Solo quería que supieras que me arrepiento todos los días de haberte hecho sentir insuficiente. Nunca lo fuiste. La insuficiente era yo. Esa frase sí me movió algo adentro. No amor. No esperanza. Tal vez compasión. Tal vez cierre. Gracias por decirlo, contesté al fin. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió. Pensé en mi madre riéndose otra vez. En mi despacho. En Elisa. En las mañanas tranquilas. En el hombre que logré reconstruir. Sí, dije. Mucho más de lo que era antes. Y era verdad. Ella sonrió con tristeza, como quien ve partir un tren que perdió hace años. Qué bueno. De verdad. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Yo di 2 pasos, pero me detuve y volteé. No para abrir una puerta. No para revivir nada. Solo para decir una verdad que ya no me quemaba. Fabiola. ¿Sí? No fue que me dejaras por alguien mejor. Frunció apenas el ceño. Fue que elegiste algo peor porque se veía más brillante. Sus labios temblaron. Asintió. Sí, susurró. Sí, eso hice. Y me fui. No volví a verla. A veces, cuando la gente escucha esta historia, espera una gran venganza. Quieren saber si expuse mensajes, si desenmascaré a Mauricio, si me hice rico, si ella me vio triunfar desde lejos mientras yo la ignoraba con una mujer más bella del brazo. Pero la verdad fue mucho más simple y mucho más dura. Yo no hice nada. No tuve que hacerlo. La vida se encargó de mostrarle que el brillo falso no calienta, que el dinero sin valores no sostiene, que la apariencia no protege del derrumbe y que hay decisiones que uno toma creyendo subir de nivel, cuando en realidad está cavando su propia caída. Eso, para mí, fue justicia divina. No una justicia mágica. No instantánea. No cinematográfica.
Una justicia lenta, precisa, inevitable. La clase de justicia que llega cuando alguien traiciona lo verdadero por vanidad y termina viendo cómo todo lo que eligió se convierte en polvo entre sus manos. Y antes de que alguien pregunte, no me alegró su sufrimiento. No soy un santo, claro que una parte herida de mí sintió validación. Pero con el tiempo entendí que verla caer no era mi premio. Mi verdadero premio fue no caer con ella. Fue conservarme. Fue descubrir que no necesito que quien me rechazó reconozca mi valor para tenerlo. Fue entender que ser tranquilo no es ser mediocre. Que ser leal no es ser tonto. Que amar bien nunca será poca cosa, aunque alguien superficial no sepa verlo. Durante mucho tiempo me dolió que me comparara con otro hombre y me encontrara menos inspirador. Hoy me da paz saber que yo no perdí una competencia. Ella perdió una verdad. Yo seguí construyendo, poco a poco, con esfuerzo real. Ella apostó por un castillo de espejos. Y los espejos, tarde o temprano, se rompen. Así que sí, mi ex me dejó por alguien mejor, y luego volvió suplicando. Pero para cuando regresó, yo ya no estaba esperando. Y cuando la justicia llegó, no vino de mi mano. Vino del peso exacto de sus propias decisiones. Si esta historia le sirve a alguien que está pasando por algo parecido, solo puedo decir esto, que te cambien por alguien mejor no significa que tú valgas menos. A veces solo significa que la otra persona todavía no sabe distinguir entre valor y apariencia. Y cuando por fin lo aprende, suele ser demasiado tarde. Yo creí que aquel día en el restaurante de García Lavín me habían destruido. En realidad, me estaban liberando. Porque hay abandonos que duelen como castigo, pero terminan siendo rescate. Y hay personas que solo entienden lo que perdieron cuando la vida les quita todo lo que eligieron en su lugar. Ese ya no fue mi problema. Ese fue su espejo. Y su condena. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo para mí. Si esta historia te atrapó, te hizo sentir algo o te dejó pensando, no dudes en dejar un comentario. Déjame tu like para que más personas puedan descubrirla. Suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de drama, giros y venganzas inolvidables. Tu apoyo hace que todo esto siga creciendo. Nos vemos en la siguiente historia.